Listo. Buenos días con todos los presentes. Estamos en un día más del primer Congreso Internacional de Fisiopatología y Patología Estructural y Clínica. Mi nombre es Esteban Aguirre, soy miembro activo de ASOCEM Universidad de Cuenca y del auspiciante, el Club de Emergencia y Cirugía. El día de hoy vamos a tener nuestra primera charla con el doctor Esteban Adrián Reiván Espinosa, quien nos dará el tema neoplasias mieloides. Vamos a hablar un poco también de la trayectoria de nuestro ponente. Es especialista en medicina interna de la Universidad de Cuenca, es especialista en hematología de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca en la Cátedra de Medicina Interna y además es docente de posgrado de hematología en la Universidad de Cuenca. Listo. Le vamos a dar unas breves también indicaciones de cómo se va a llevar la dinámica de esta charla. Vamos a tener la intervención del doctor y luego ustedes nos podrán dar sus charlas a través, sus preguntas, sus dudas a través del chat de YouTube. Entonces, vamos también a dar el link de la asistencia al final de esta charla y la palabra clave se la transmitirá por la pantalla más o menos a mitad de la charla. Eso, y sin nada más que añadir, doy paso al doctor Esteban Reiván. Ya. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Adrián Revan, como ya lo mencionó el compañero. Es para mí un honor estar ante ustedes y poder compartir un poco del conocimiento que se pueda tener uno sobre estos temas. Y me parece muy bueno que estas organizaciones fomenten el aprendizaje. Es una buena forma de mantenerse actualizado, aprender un poco más. Y para mí siempre será un honor servirlos. Espero poder seguir participando con ustedes. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es neoplasias mieloproliferativas. Está puesto el término crónicas, ya que si ustedes revisan en la mayor parte de textos de neoplasias mieloproliferativas, básicamente hablamos de crónicas agudas, por ejemplo, leucemias, y eso hace referencia a otro ítem, entonces no está contemplado como tal dentro de la plática. Lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar de la clasificación de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, su fisiopatología, que es básicamente un punto que está en auge actualmente en cuanto a investigación. Obviamente vamos a hablar de polistemia vera, que es una de las principales, digamos, neoplasias mieloproliferativas más frecuente también, sobre mielofibrosis primaria y sobre trombocitemia esencial, básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. En cuanto a la clasificación, esta imagen que pueden ver es la imagen del libro sobre clasificación de neoplasias hematológicas publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2016. Es la última, no ha habido más actualizaciones y es la clasificación que manejamos actualmente, entonces quise poner a su consideración estas neoplasias mieloproliferativas. Como pueden ver, a la cabeza de la lista está la leucemia mieloide crónica, que en este caso es BCR-ABL positivo, es decir, que va a tener presente al cromosoma Filadelfia y además es parte de su fisiopatología, muy importante para el diagnóstico de esta enfermedad. Al ser esta una neoplasia mieloproliferativa BCR-ABL positivo, un poquito sale fuera del objetivo de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. De hecho, el nombre leucemia le clasifica como algo diferente, igual que la leucemia neutrofílica crónica, que dependerían básicamente de otros grupos por tener fisiopatologías y tratamientos diferentes a las anteriores. Entonces, en el grupo nos quedaríamos con polistemia vera, mielofibrosis primaria, trombocitemia esencial y por frecuencia menor, leucemia eosinofílica crónica y neoplasia mieloproliferativa no clasificables entrarían, digamos, muy poco en esta parte, ¿no? No vamos a abordarlas por razones de tiempo y, como digo, por frecuencia son mucho menos frecuentes estas dos últimas patologías. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, bueno, básicamente cuando hablamos de fisiopatología de las neoplasias mieloproliferativas, tenemos que remontarnos a la hematopoiesis. Básicamente sabemos, y si ustedes están viendo esta imagen, comprenderán conmigo que la hematopoiesis normal, donde la célula madre hematopoyética va a dar origen a la célula madre linfoide multipotente, y a la célula madre mieloide, básicamente, que es posteriormente, a posteriores divisiones, pues va a
formar neutrófilos, eosinófilos, basófilos, glóbulos rojos y también a las plaquetas. Lo interesante del asunto y la fisiopatología de este tipo de enfermedades es el tipo de célula madre hematopoyética en donde reside la mutación principal, es decir, la génesis de esta enfermedad viene desde la célula madre hematopoyética. En médula ósea nosotros podemos identificar dos clases de célula madre hematopoyética, las long-term stem cell o células de larga supervivencia, de larga estadía, que son células madre que tienen la capacidad de dar origen a nuevas células madre y que también dan origen a básicamente a la serie mieloide, como pueden ver ustedes en el dibujo. En cuanto a las células madre short-term o short-term stem cell de corto tiempo, son células que generalmente se dividen rápidamente, ya se diferencian, generalmente estirpe linfoide. No es que no puedan irse a ser mieloides, sino lo más frecuente es que vayan a terminar siendo progenitor de estirpe linfoide. Y como les decía, aquí está la mutación central, que es la que se transmite a las células hijas, ¿sí? Para que posteriormente pues se presenten problemas. ¿Y cuáles son las mutaciones que vamos a tener nosotros que van a llevar finalmente al trastorno que se llama neoplasias mieloproliferativas? Vamos a tener mutaciones en el receptor de eritropoyetina, mutaciones en el receptor de la trombopoyetina, que tiene que ver con la estimulación de los megacarocitos y las plaquetas, y también mutaciones en el receptor de factor estimulante de colonias, siendo el más importante la mutación del receptor de la eritropoyetina. Entonces, ¿cómo funciona esta mutación? Básicamente, una de las mutaciones más importantes es la mutación del JAK2B617F, que es una mutación que básicamente va a estimular la vía de STAD, ¿sí? De JAK-STAD, y esto va a generar un incremento en la proliferación de las células, llevando al inicio de lo que conocemos como neoplasia mieloproliferativa. El motivo por el cual estas células empiezan a proliferar, pues es lo que todavía no sabemos. Sabemos que la mutación viene desde la célula madre, sabemos que la mutación se transmite a esas células hijas y que la mutación está en este receptor de eritropoyetina, en este caso, como estamos viendo aquí en la imagen. Pero lo que hace que finalmente se desencadene la mutación puede explicarse por muchas alteraciones, tanto en diferentes vías, como en el gen MERC o gen ERK, o también a través de diferentes, digamos, alteraciones en la epigenética de la célula. Estamos hablando de contacto con el medio ambiente, que básicamente hace que se puedan desarrollar o llevar a cabo estas mutaciones que terminan provocando la alteración. Entonces, en esta imagen, como pueden ver, estamos representando nuevamente la hematopoiesis, pero esta vez quiero quedarme con esta idea. Fíjense, la stem cell que tiene la mutación da a la célula hija, que es el progenitor mieloide, le transmite la misma mutación, y esta misma mutación es transmitido a las células ya maduras, que las células maduras son las que van a desarrollar, aquí en este caso, la neoplasia mieloproliferativa crónica. Y quiero ser muy enfático en esto, son células finalmente maduras, no son células progenitoras las que están produciendo la enfermedad. Entonces, esto descarta pues las leucemias agudas que se presentan en este punto, ¿no? Estamos hablando de trastornos crónicos que se ven a partir de células maduras. Y característicamente cumplen un patrón muy interesante, como ustedes pueden ver. Por ejemplo, un incremento en el nivel o el número de glóbulos rojos o masa eritrocitaria nos va a dar como consecuencia policitemia vera. Entonces, la policitemia vera es una patología que está muy asociada con la activación del JAK2B617F. Esta mutación se presenta hasta en el 95% de los pacientes con policitemia vera. Y en el 5% restante podríamos encontrar este JAK2 exon 12, que se presenta entre 3 al 5% de pacientes que son negativos de JAK2. Sin embargo, hay un pequeño grupo de 1 a 2% que podrían ser negativos a cualquiera de estas dos mutaciones. Lo menciono porque parte de los criterios de diagnóstico, obviamente, es detectar justamente esta mutación, la JAK2 B617F, para poder establecer el diagnóstico
de polistemia vera, o sea, también la mutación de JAK2, exon 12, en algunos casos. Recordar siempre nos quedan estos negativos que son más difíciles y que realmente son un reto diagnóstico, digamos, para el hematólogo en general. En cuanto a las plaquetas, un incremento en el número de plaquetas nos va a dar como resultado la trombocitemia esencial, es decir, una elevación importante de plaquetas. Aproximadamente el 50% de pacientes con trombocitemia esencial van a tener la mutación del JAK2 B617F, pero también puede existir la mutación de la MPL o puede haber la mutación de la CAR-reticulina, que es la que está faltando aquí, el gen de CAR que puede también estar presente en esto, ¿no? Aunque la medición de JAK2 no es un criterio diagnóstico porque apenas corresponde al 50%, es importante para hacer el seguimiento de los pacientes y tiene significado pronóstico importante en los pacientes que son JAK2 negativos. Entonces es importante ver los que son JAK2 positivos en general. La siguiente patología que vamos a hablar es sobre mielofibrosis primaria. La mielofibrosis primaria característicamente tiene dos fases, una fase prefibrótica, donde uno puede encontrar un cuadro muy similar a la trombocitemia esencial, es decir, una elevación importante de plaquetas. Podemos entender entonces que tanto la trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria pueden tener un componente fisiopatológico similar. De hecho, miren, los genes que están involucrados en esta patología son los mismos, los JAK2 617F, también el 50% de pacientes, y el gen MPL que puede estar alterado también en un grupo importante de estos pacientes. También, obviamente, CAR-reticulina puede estar presente en este tipo de enfermedad. Entonces, la fase fibrótica se caracteriza por eso, por una fase donde tenemos una trombocitosis importante y posteriormente tenemos ya una fase fibrótica en donde el paciente puede hacer otro tipo de alteraciones, tener anemia, por ejemplo, y llegar a hacer citopenias. No es raro que en la fase prefibrótica, es decir, antes de la fibrosis, además también se acompañe de elevación de neutrófilos, como pueden ver ustedes en la imagen aquí, que nos ayudaría un poco a pensar en esta enfermedad. Claro, eso vuelve muy confuso a veces hacer el diagnóstico de otro tipo de enfermedades como la leucemia mieloide crónica, que también está aquí. Recordar que esta leucemia pues tiene como marcador genético al BCR-ABL, que se puede encontrar hasta el 90% de los pacientes con cariotipo, ¿no? El 90% de los cariotipos pueden darnos el cromosoma Filadelfia, y obviamente pues si medimos el gen por reacción en cadena de polimerasas es mucho más alta la proporción de pacientes como el 98% que pueden tener positivo BCR-ABL. Ok, entonces, características importantes. Antes de los 50 años, todos los pacientes pueden presentar la mutación sin que se desarrolle la enfermedad. Repito, esta mutación, como les había mencionado, viene desde muy atrás. ¿Sí? Generalmente, las mujeres pueden verse antes de los 50 años y las polistemia vera y la trombocitemia esencial son los trastornos más frecuentes que se ven en este grupo en general. Después de los 60 años es más frecuente ya la afectación en varones, pero además existe ya ganancia de nuevas mutaciones, como ustedes pueden ver, no solo JAK2 B607F, sino TP53, ASXL1, por ejemplo, TET2, que son otras mutaciones que se van ganando y que pueden hacer que cambie el pronóstico en esta enfermedad. Entonces, es muy importante esto, la ganancia de nuevas mutaciones, las alteraciones citogenéticas, de nuevo, lo que le da a los pacientes un riesgo más incrementado de progresión a otro tipo de trastornos, como por ejemplo falla medular y progresión a leucemia mieloide aguda. Por ejemplo, la polistemia vera tiene un riesgo de 7% de progresión a leucemia mieloide aguda en fases avanzadas. La trombocitemia esencial es la que tiene menor riesgo, aproximadamente 1.5% de casos, y la mielofibrosis primaria hasta 11% de los casos puede presentarse con este riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda. Ok, un poquito viendo nuevamente lo que habíamos mencionado, nada más para dejar claras las cosas. Cuando hablamos de neoplasias mieloproliferativas, Filadelfia negativas o BCR-ABL negativas, hablamos de estas enfermedades no policitemia vera, en donde lo interesante es el incremento del hematocrito con esplenomegalia, que es variable, ¿sí? Y pues vamos a tener también a veces
en algunos pacientes elevación de leucocitos y elevación en el número de plaquetas, ¿no? Siempre con el alto riesgo de que el paciente pueda formar coágulos, ¿no? Generalmente los pacientes con polistemia vera terminan formando coágulos y la trombosis suele ser una de las complicaciones muy importantes que se producen en esta enfermedad. En la trombocitemia esencial, lo común es encontrar las plaquetas muy elevadas con hematocrito normal y con una esplenomegalia que puede ser variable en estos casos. ¿Sí? Vamos a tener un recuento de leucocitos que pueden estar normales o pueden estar elevados. Eso no es, digamos, a veces acompañante general de esta enfermedad. También tenemos una alta formación de coágulos, es decir, estos pacientes pueden hacer trombosis. Interesantemente, pueden tener sangrado y esto se debe generalmente al número de plaquetas. Cuando las plaquetas se aproximan al millón, aproximadamente podemos tener lo que se conoce como enfermedad de von Willebrand secundario y esto genera el sangrado en estos pacientes, ¿no? Uno pensaría que a lo mejor con 1 millón de plaquetas los pacientes pueden más bien formar trombos con mucha facilidad, pues más bien es lo contrario, pueden producir sangrados importantes, de ahí que generalmente no se prefiere utilizar medicamentos antiagregantes porque pues desencadenarían realmente un sangrado severo en estos pacientes. En cuanto a la mielofibrosis primaria, la dividimos en dos estados, el estado prefibrótico, en donde vamos a tener básicamente los hallazgos de fibrosis en la médula ósea y es muy similar a la trombocitemia esencial, muy similar. A veces es bien difícil solo por biometría establecer el diagnóstico. Cuando yo veo plaquetas elevadas, lo primero que pienso, ok, es trombocitemia esencial, pero pues las características ya de la biopsia de médula, las características del aspirado de médula, ayudan a diferenciar estas dos enfermedades. Ya cuando se establece la mielofibrosis, vamos a tener variables, las cuentas sanguíneas, podemos encontrar citopenias, puede haber trombocitopenia, puede haber neutropenia, puede haber anemia, y obviamente esplenomegalia empieza a sumarse a los factores en estos pacientes. Puede haber síntomas constitucionales, es común los síntomas B en estos pacientes, hematopoiesis extramedular, normalmente en el vaso, en el hígado, y obviamente la formación de trombos también es muy importante en esta fase ya de la mielofibrosis primaria. Y bueno, la fase blástica, que se conoce ya como leucemia aguda. Entonces quiere decir que estas neoplasias mieloproliferativas van a tener estas características. Si ustedes se fijan un poquito, con la sola biometría, yo ya puedo tener un criterio y decir, ok, sí, esto podría ser poliglobul, puede ser policitemia vera, puede ser trombocitemia esencial, aunque mielofibrosis es mucho más difícil de poder diferenciar de las anteriores solo por biometría hemática. Siguiendo con el siguiente punto, nos toca hablar de poliglobulia. Ok, poliglobulia. ¿Por qué traer poliglobulia? ¿Por qué no directamente polistemia vera? Yo creo que es muy importante cuando uno está en el campo de la universidad todavía y en el pregrado es muy importante este diagnóstico, es lo que vamos a ver definitivamente muchísimo y es importante saber qué hacer con esos pacientes, ¿no? Básicamente la poliglobulia, los pacientes en nuestro medio suelen decir que tienen sangre espesa, ¿no? Muchas veces ellos vienen y dicen, me dijeron que tengo sangre espesa y en realidad no es mentira, lo que estamos viendo muchas veces en los pacientes son síntomas de hiperviscosidad, es decir, un enlentecimiento del flujo sanguíneo debido a la carga de glóbulos rojos que genera en el paciente síntomas como cefalea, visión borrosa, abotargamiento, cansancio, astenia, intolerancia al ejercicio, ¿no? Por la circulación no es adecuada, pues no pueden hacer ejercicio de forma adecuada, puede haber dolor abdominal, puede haber mialgias, entonces incluso puede llevar a tener el paciente dolor torácico similar a un dolor anginoso, y es importante eso al momento de hacer el diagnóstico diferencial de la angina, ¿no? Ok, cuando hablamos de poliglobulia, cuando encontramos una masa eritrocitaria que sea mayor al 25% del valor normal, ok, esto de aquí, ustedes dirán, no nos reporta la biometría, ¿cierto? Nadie nos dice cuál es la masa eritrocitaria mayor al volumen, al valor normal del 25%. Si esto es complicado de medir, se requieren hacer pruebas especiales para eso, pues, vamos desde el simple hematócrito, ya es complicado. Existen muchas variables que hay que poner en juego, ese es otro problema al momento de considerar la poliglobulia.
porque la edad es importante para saber cuando el paciente tiene poliglobulia. El sexo obviamente es más frecuente en los varones debido a las hormonas, es más frecuente que tengan mayor carga de glóbulos rojos, y la zona de donde reside el paciente es muy importante, ¿no? En la altitud es obvio que vamos a tener una poliglobulia más importante en este caso. La OMS nos facilita un poco eso al darnos puntos de corte en relación a la hemoglobina y el hematócrito. Nos dice la hemoglobina más de 16,5 ya es poliglobulia en el varón, o un hematocrito mayor de 50, en tanto que en la mujer una hemoglobina más de 16 y un hematocrito más de 49 puede ser considerado ya una poliglobulia. Nos facilita esta situación, pero pues de antemano les puedo decir que no solamente es el valor de hemoglobina y hematócrito, sino valorar la masa eritrocitaria en forma general. Para este punto quisiera recorrer un poquito la fisiopatología de la poliglobulia. Básicamente estamos hablando que a nivel periférico una disminución de glóbulos rojos conduce a un incremento de los niveles de eritropoyetina. Este incremento de la eritropoyetina es la que genera un aumento en la producción de glóbulos rojos. Entonces, por esto podemos intuir que enfermedades que provoquen una disminución de glóbulos rojos va a llevar, o sea, más bien una disminución en la oxigenación de los tejidos sería lo más adecuado, van a llevar a producir una poliglobulia, es decir, un EPOG, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Son enfermedades que van a terminar produciendo poliglobulias, ¿sí? Por la disminución de la concentración de oxígeno en sangre. Podríamos hablar muchos ejemplos, ¿no? Ejemplos un poquito más sutiles, como por ejemplo desviación del tabique nasal, que uno pensaría que no da tanto problema, puede generar un estado de apnea de sueño que genere una disminución de oxígeno y por tanto una poliglobulia. Una rinitis alérgica en donde el paciente sea muy sintomático también puede llevar a generar una disminución del consumo de oxígeno, de los niveles de oxígeno en sangre que genere una poliglobulia posterior, ¿no? Esta respuesta sería compensatoria a la disminución de oxígeno en los tejidos. Obviamente la hiperviscosidad que acompaña complica el cuadro, ¿sí? Entonces un paciente que tenga un EPOG, el momento que hace hiperviscosidad, imaginemos ya tiene disminución de oxígeno, el glóbulo rojo quiere pasar por esos alveolos, se le dificulta más, lo hace de forma más lenta, se carga menos de oxígeno y resulta ser un círculo vicioso en donde tenemos mayor hiperviscosidad, menor concentración de oxígeno y mayor producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, el problema termina siendo más severo en ese grupo de pacientes. Lo que suele terminar pasando es que los pacientes hagan hipertensión pulmonar, ¿no? En el apnea de sueño es un dato muy interesante. Si se detecta a tiempo, nosotros logramos, mediante tratamiento adecuado, disminuir la poliglobulia, si no, de lo contrario, los pacientes terminan haciendo hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, miren que es muy importante manejar la poliglobulia, saber la poliglobulia para poder identificar todos estos problemas. Entonces, creo que ustedes ya dedujeron, por lo que dije yo hace un momento, que la poliglobulia podría ser primaria, es decir, que no tenga que ver esto con la eritropoyetina. Cuando existen mutaciones de células progenitoras y en cambios en algunos receptores, como habíamos mencionado, el gen de eritropoyetina, por ejemplo, sí, o puede ser secundaria el incremento de la EPO, que es mucho más frecuente, como habíamos mencionado, la EPO, insuficiencia cardíaca. Pero también existe una pseudopoliglobulia que hay que mencionarla, que se ve cuando existe reducción del volumen plasmático, que uno diría, ok, estamos hablando de deshidratación, obviamente el paciente deshidratado hace poliglobulia y todo lo demás, pero en realidad estoy hablando de cosas mucho más sutiles, como por ejemplo el síndrome de Gaisbock. Esto pasa, por ejemplo, en fumadores, en obesos, en pacientes que tienen estrés, que tienen dislipidemia, hipertensión arterial o tienen hiperglicemia. Los pacientes se deshidratan en poca cantidad, pero suficiente como para elevar los glóbulos rojos y tener una poliglobulia asociada a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, no solamente es la deshidratación, sino todos estos factores que terminan produciendo una poliglobulia. Y bueno, algunos reconocerán esta fuente de donde sale, no es del UpToDate. Aquí tenemos la clasificación de la eritropoiesis o la policitemia, como lo menciona, como se dice en inglés, o poliglobulia, como lo conocemos nosotros. La relativa, que sería la contracción de volumen, la absoluta, que es la primaria, donde tenemos alteraciones hereditarias, sí, como pueden ver ustedes, mutación del
gen del receptor de eritropoyetina, y tenemos algunos otros tipos de problemas, sobre todo las hemoglobinas de alta afinidad por el oxígeno, causas adquiridas como la policitemia vera, fíjense, adquirida por la mutación del JAK2, y otros trastornos mieloproliferativos que sean JAK2, del gen MPL, o la mutación de K-reticulina, ¿no?, que habíamos mencionado previamente cuando hablamos de la fisiopatología. Ok, causas secundarias como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea de sueño, los shunts de derecha a izquierda del corazón, la obesidad, ¿no es cierto?, la altitud, ¿sí? El envenenamiento por monóxido de carbono, las causas renales, por ejemplo, los pacientes después del trasplante generalmente tienen este tipo de problemas, las hidronefrosis también pueden darnos ese tipo de problemas, cuando hay producción autónoma de eritropoyetina en algunos tumores, por ejemplo, carcinomas hepatocelulares, de carcinomas de células renales, los hemangioblastomas que pueden darnos, los feocromocitomas que pueden darnos este tipo de problemas y darnos digamos, la poliglobulia en estos casos. Como ustedes pueden ver, son muchas causas. Entonces, en realidad, esta tabla la traigo porque ¿cuántos pacientes realmente tienen policistemia vera con poliglobulia? Es el 40%. No es un número despreciable, es un número bastante importante de pacientes con poliglobulia que termina siendo policistemia vera, pero significa también que el 60% no son por policitemia vera, son por otro problema que puede ser explicado por otras causas. Entonces, de ahí lo importante de hacer un abordaje adecuado de esto. Esta imagen que está aquí es tomada de un colega que me facilitó alguna vez esta presentación cuando yo apenas hacía medicina interna. Me gusta mucho porque presentarla, porque en realidad tiene historia en que cuanto no ha cambiado mucho los parámetros cuando se valora la poliglobulia. Entonces, el estudio de la masa eritrocitaria es muy importante. Si es que está elevado, ¿no es cierto?, tenemos que tener en consideración que podría ser digamos, una poliglobulia verdadera, o si es normal, hablamos de una falsa eritrocitosis, como el caso del síndrome de Gaisbach, ¿no? Entonces ustedes dirán, ok, ¿cómo se hace la diferencia de esto, no? Hidratando adecuadamente al paciente. Si el paciente es fumador, si el paciente es obeso, si el paciente es hipertenso, es diabético, tiene dislipidemia, a veces un poco de hidratación, no me refiero a hidratación venosa, podría ser hidratación oral, ¿sí?, en un tiempo adecuado, y permitiría establecer si el paciente realmente tiene una verdadera poliglobulia, ¿no?, con un poco de cooperación del paciente, a ver si la poliglobulia es verdadera. En este caso, una vez confirmado que realmente es una poliglobulia, tenemos que medir eritropoyetina. Si la eritropoyetina es alta, significa que estamos ante un proceso secundario, y aquí la pulsioximetría es un patrón muy importante. Si es más de 92%, perdón, menos del 92%, tenemos que buscar enfermedad cardiopulmonar, así directamente, vamos por ese lado. Pero si es una saturación mayor al 92%, la siguiente pregunta es si que el paciente es fumador o no. Si es fumador, es probable que tengamos que ver con esta intoxicación por monóxido de carbono del fumador, o si no es fumador, tenemos que ir a buscar una hemoglobina de alta afinidad. Por eso hay que medir el P50 en la gasometría, ¿no? Esto es muy importante. No todos los gasómetros nos reportan P50, entonces para hacer una gasometría tengo que buscar una que realmente me haga el P50. Esto les menciono porque no es raro ver que hagan gasometría y que en realidad después no sepan qué hacer, ¿no? Porque el P50 nos reporta una de las partes de la gasometría. Ok, si es que fuera normal el P50, pues toca buscar una neoplasia productora de eritropoyetina, que no sería muy raro, ¿no? Sobre todo pacientes que puedan acompañarse con hipertensión arterial o con otros problemas, pues toca buscar feocromocitoma, por ejemplo, como una causa probable de elevación de los glóbulos rojos. Ahora, si la eritropoyetina está normal o elevada, lo que nos pide el algoritmo es descartar policitemia vera. Bueno, aquí hay algunas consideraciones que las vamos a ver más adelante, pero realmente es el camino a seguir. O sea, aquí iríamos a médula ósea a buscar la alteración. Entonces, un poquito con este preámbulo de la poliglobulia, vamos a entrar a lo que es la policitemia vera como tal. Se movió este cuadro. Bueno.
Ya habíamos dicho, es una neoplasia mieloproliferativa crónica, se caracteriza por el incremento de glóbulos rojos, definitivamente. La edad promedio de presentación es de 60 años, más frecuente en varones, 2.8, en relación a mujeres 1.3, como se puede ver un poco aquí en la diapositiva. Perdón, creo que se movió esto en algún punto. Ya, las manifestaciones clínicas son raras. El descubrimiento realmente es incidental. Los pacientes no tienen mayor sintomatología, ¿sí? Lo que yo puedo encontrar acompañando a la polistemia vera muchas veces es elevación de deshidrogenasa láctica en los laboratorios, hipertensión arterial. Podemos tener esplenomegalia en 36%, priurito también en 36%, síntomas vasomotores como la eritromelalgia, que se presenta también hasta en el 29%, puede haber inyección de vasos conjuntivales y puede haber plétora facial, no, la famosa cianosis rojiza, se puede ver en los pacientes. Repito, el diagnóstico muchas veces es por un hallazgo en la biometría hemática con un incremento de los glóbulos rojos, recordemos, más de 16.5 en el varón, más de 16 en la mujer de hemoglobina. Entonces, cuando ya tengo eso sumado, lo que me toca es buscar el diagnóstico, y el diagnóstico se hace por médula ósea, ¿no? Entonces, estos son los criterios diagnósticos de polistemia vera. Si yo tengo un aumento de la carga de glóbulos rojos, como pueden ver, más de 16.5 en los varones, más de 16 en las mujeres, ¿sí? En la biopsia de médula ósea se tiene que demostrar una hipercelularidad con proliferación de todos los componentes mieloides, o sea, glóbulos rojos, todo lo que es granulocitos y todo lo que son plaquetas, o sea, una panmielosis como está, y es lo que reporta el patólogo en la biopsia de médula ósea, incremento de todos los progenitores. Y la mutación del JAK2, sí, que puede ser la B617F o solamente la mutación de JAK2 del exón 12, ¿sí? Con dos criterios mayores yo ya puedo hacer el diagnóstico y esto era la parte que quería mencionar, es muy importante, criterio menor, una eritropoyetina sérica, pero por debajo del valor normal, o sea, si está normal incluso tendría duda, tendría que estar por debajo del rango normal como para considerar policitemia vera. Entonces, cuando tengo el diagnóstico ya de la enfermedad, el siguiente paso que nos toca realizar con los pacientes es establecer el pronóstico del paciente. Ok, pronóstico, ¿en qué sentido? La principal complicación de la polistemia vera, como mencionamos previamente, es la trombosis. Entonces, es muy importante establecer el riesgo trombótico del paciente y se basa básicamente en dos variables. La primera, una edad igual o mayor a 60 años o que ha tenido trombosis previa. Con que tenga una de las dos, ya podemos catalogar al paciente como de riesgo alto y obviamente si no tiene ninguna, el paciente sería de riesgo bajo. En este caso, pues, una vez establecido el riesgo trombótico en los pacientes con bajo riesgo, es probable que sea suficiente el manejo con dosis de aspirina, o sea, las dosis bajas, 100 miligramos de aspirina, 81 miligramos de aspirina, más las flebotomías para disminuir la carga de glóbulos rojos en los pacientes, ¿sí? Obviamente es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular. Estamos hablando de un paciente que tiene riesgo trombótico, entonces habrá que ver si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene dislipidemia, la obesidad, el sedentarismo y manejar todas estas variables para ayudar a que el paciente tenga menos riesgo trombótico de manera general. Si el paciente es un paciente de alto riesgo y tiene más de 60 años o ya presentó una trombosis, ese paciente debe manejarse ya con anticoagulantes, ¿sí? Ahora, es muy importante esto general el anticoagulante, hablarlo, es preferible usar warfarina sobre otros anticoagulantes debido a la experiencia que se tiene con warfarina en relación a los otros anticoagulantes. De primera línea para luego la citorreducción se utiliza generalmente hidroxiuria o interferón, es decir, para reducir la carga de glóbulos rojos. Usualmente también vale aquí en estos pacientes hacerle la flebotomía en estos dos casos en particular. Entonces, esto en relación a la policitemia vera. Un poquito para ilustrar esta parte,
quise traer a ustedes una biometría de una paciente, es una paciente de sexo femenino, en donde pues podemos identificar algunos cambios importantes en la biometría hemática, como por ejemplo la carga de glóbulos blancos tiene 15.320 glóbulos blancos, ¿sí? Y tiene, bueno, ustedes pueden ver aquí el recuento manual, neutrófilos son 80%, de 15.000, lo que habla de una neutrofilia, estamos hablando de un incremento de componentes mieloides. Los linfocitos son el 10%, estrictamente serían 1.530 linfocitos que estarían dentro de lo normal, no hay alteración de los linfocitos, hablamos únicamente de, en este caso, los neutrófilos que están elevados, y si nos fijamos, los eosinófilos también corresponden al 6%, que vendrían siendo un poco más de 900 aproximadamente eosinófilos, que significa que hay una carga grande de eosinófilos. Es decir, tenemos elevación de componentes mieloides, ¿no es cierto? Leucocitosis, neutrofilia, eosinofilia en este paciente, en esta paciente, ¿no? Ahora, nos fijamos la hemoglobina, 16.5 gramos, cumple con el criterio de más de 16 para mujer, con un hematocrito más de 49, está con 53 de hematocrito. Sí, interesantemente el volumen corpuscular medio de 61.9. Es frecuente que estos pacientes con poliglobulia o con policitemia tengan deficiencia de hierro asociada. Esta deficiencia de hierro hace que los pacientes tengan menor hemoglobina porque pues su médula ósea, como está produciendo tantos glóbulos rojos, consume el hierro. Entonces, si alguna vez por alguna razón la paciente recibiera hierro, es muy probable que su hemoglobina se dispare mucho más alto, ¿no? Mucho más alto el valor. Esto, digo, es importante y a veces se ve en algunos casos, de visto algunos casos que le han dado hierro y que esa hemoglobina se termina disparando mucho más debido a eso. Y bueno, las plaquetas, llamativo, ¿no? 1.270.000 plaquetas. Entonces, miren, tenemos elevación de todos los tres componentes de la biometría hemática. Tenemos leucocitosis, tenemos trombocitosis y tenemos poliglobulia. Entonces, eso hace la policitemia vera, ¿no? Eleva los tres componentes de la biometría hemática. Muy bien. Es muy importante esto tener en cuenta, ¿no? La hemoglobina está elevada en este caso. Ilustrando también el siguiente tema, quería presentarles un caso clínico. Es un paciente de 83 años que tiene una cirrosis hepática Child-Bess con varices esofágicas tratadas con propanolol, que acude con estudios de laboratorio con leucocitosis, niega fiebre, diaforesis o sangrado. Al examen físico tiene 90-60 de presión, 80 de pulso, 20 respiraciones, saturación de oxígeno del 95%. Hay palidez de piel y mucosas, ¿no? Entonces entendemos que probablemente existe una anemia asociada en el paciente. Abdomen está distendido, red venosa colateral, matiz de media luna, matiz de hipocondrio izquierdo a 5 centímetros por debajo del reborde costal, que nos habla de una esplenomegalia, sí, asociada a una hipertensión portal muy probablemente en un paciente con cirrosis. No es nada descabellado encontrar esto, y además un Godet de 2 cruces que nos habla ya de una cirrosis Child-Bess, como precisamente tenemos en el antecedente del paciente. Esta es su biometría hemática. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, la carga de blancos tiene 30.140 leucocitos, ¿sí? Está una leucocitosis bastante importante que llama mucho la atención, ¿no? Uno ya no piensa en infección con un valor tan alto, ¿no? Algo más tiene el paciente, y vemos que el número de neutrófilos, sí, es del 85%, equivale a 25.840. Hay una neutrofilia muy importante. Miren, los linfos son del 8.2%, pero equivalen a 2.480, es decir, los linfos estarían dentro del rango normal. Sí, con monocitos de 890 que están elevados, eosinófilos 930 que están elevados. Igual que el caso anterior, tenemos una leucocitosis, ¿sí? A expensas de neutros y a expensas de monocitos y eosinófilos. Componentes predominantemente mieloides, no, linfocitos están normales. Ok, aquí vamos al siguiente punto. La hemoglobina es de 13.2, que en caso de un varón sería normal. No hay poliglobulia, tenemos hemoglobina normal con volumen corpuscular medio de 89, que sería normal, y con plaquetas que están en 406.000. Ok, las plaquetas tampoco están así desbordadas, muy elevadas,
pero están en este caso sobre el rango normal. Hay algunas biometrías que en nuestro medio reportan como 400.000 como rango normal, algunas bibliografías también lo mencionan como 400.000 como rango normal. Estrictamente diría yo que está en el límite, ¿no? En el borde, como que sí tiene muchas más plaquetas. Ok, entonces esos serían los hallazgos interesantes en este paciente. Vamos a hablar ahora entonces de mielofibrosis primaria. La mielofibrosis primaria es una neoplasia mieloproliferativa que se caracteriza por una proliferación clonal mieloide. Recordemos que esta proliferación clonal tiene que ver con los receptores de la trombopoyetina, que habíamos hablado antes, y del factor estimulante de colonias. Entonces son los megacariocitos y los granulocitos los que van a tener básicamente la alteración. Hay depósito de tejido conectivo a nivel de la médula ósea, es lo que le da el nombre a la enfermedad, mielofibrosis primaria, y además una hematopoiesis extramedular, es decir, podemos tener hepatoesplenomegalia concomitante en estos pacientes. Entonces, la OMS ya desde el 2016 nos viene dividiendo a la mielofibrosis primaria en dos grupos característicos, una fase que se llama proliferativa, ¿sí? O fase prefibrótica también, como se menciona ahora, en donde vamos a tener básicamente una fase en la cual van a estar relevados todos los componentes mieloides de la médula ósea, parecido un poco a lo que vimos en policitemia vera, la panmielosis. Y una segunda fase, que es una fase fibrótica, en donde vamos a encontrar básicamente fibras de colágeno a nivel de la médula ósea, que impide una hematopoiesis normal en médula ósea. En la primera fase puedo yo encontrar, entre la primera y segunda fase, puedo yo encontrar, en el momento que los progenitores empiezan a verse afectados por la fibrosis, puedo encontrar en sangre periférica la salida de progenitores. Aquí estamos viendo un frotis de sangre periférica, donde podemos ver un neutrófilo normal, otro neutrófilo normal, pero esto ya no es una célula normal de la sangre, es un eritroblasto que está hacia afuera. Aquí tenemos dos eritroblastos más que están, digamos, en sangre periférica. Además, hay algunas alteraciones características, como por ejemplo esta presencia de una célula en forma de lágrima, un eritrocito en forma de lágrima, que sería un dacriocito. Por acá tenemos otro más. Sí, a eso nosotros le llamamos reacción leucoeritroblástica. ¿Qué significa? Están saliendo componentes de la médula ósea hacia la sangre periférica y nos dan este típico característica de la fibrosis, es decir, es como un aviso de la evolución de esta fase proliferativa o prefibrótica a una fase fibrótica de enfermedad. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? Habíamos dicho, aquí el problema es la mutación en JAK2, sí, en el MPL, y estas mutaciones lo que van a hacer es básicamente actuar sobre el megacariocito. Vamos a tener un incremento de megacariocitos que, recuerden ustedes, el megacariocito tiene gránulos igual que una plaqueta y va a tener componentes citoquinas y componentes inflamatorios importantes, lo que va a desencadenar básicamente una neoangiogénesis. Esa neoangiogénesis sí va a promover la movilización de cada uno de los componentes de la célula. Esta neoangiogénesis obviamente va a permitir que se puedan depositar estas fibras de colágeno en la médula ósea. Entonces, vamos a tener diferentes fases, ¿no es cierto? En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mitad de los pacientes suelen ser asintomáticos, ¿sí? Y los síntomas se van a ir presentando conforme evolucione la enfermedad. Entonces, los pacientes pueden tener trastornos como por ejemplo esplenomegalia debido a la hematopoiesis extramedular, puede haber hipertensión portal también secundario a eso, pueden tener alteraciones en hematopoiesis, obviamente conforme se depositan fibras vamos a tener citopenias y tromboembolismo muy probablemente, y la inflamación que nos va a dar síntomas constitucionales. O sea, es muy frecuente que el paciente haga fiebre, diaforesis y tenga pérdida de peso debido a las citoquinas, a la inflamación que se está produciendo en médula ósea. Y obviamente si hay citopenias y hay componentes de inflamación, vamos a tener riesgo de infección en estos pacientes.
Entonces, la evolución clínica es esta, ¿no? Vamos viendo aquí el grado de fibrosis, desde una mielofibrosis grado cero, o sea que no existen fibras de reticulina, hasta una mielofibrosis grado 3, donde existe un intenso depósito de fibras de reticulina en la médula ósea, y esto nos reporta el patólogo básicamente. Entonces, al inicio podemos tener una trombocitemia, o sea, elevación de plaquetas, no existen blastos, no hay anemia, no hay esplenomegalia y la deshidrogenasa láctica puede estar normal o levemente elevada, ¿sí? Pero conforme avanza la mielofibrosis, disminuye la cuenta de plaquetas, puede haber leucoeritroblastosis, es decir, reacción leucoeritroblástica, anemia, esplenomegalia e incremento de la deshidrogenasa láctica. Y esto también impacta en lo que es la supervivencia del paciente. Conforme avanza la mielofibrosis, podemos ver que la supervivencia se puede reducir a 60% en 5 años y a 35% a 10 años aproximadamente. Y obviamente esto también puede llevar a transformación. Ya vimos que un porcentaje importante, 11% de pacientes, pueden llegar a tener una crisis blástica, que pues incrementa hasta el 20% en casos avanzados de la enfermedad. Ok, finalmente, ¿cómo hago el diagnóstico de esta patología? Igual que el anterior, tendremos criterios mayores y menores, pero aquí es importante diferenciar que tenemos que ver los dos estados, un estado prefibrótico o estado temprano, en la fase fibrótica, si quieren, fase proliferativa de la enfermedad, en donde vamos a encontrar megacariocitos atípicos, ¿sí? Es decir, que van a tener cambios en el tamaño, por ejemplo, en relación núcleo-citoplasma, ¿sí? Con una fibrosis grado 1, sí que suele acompañar, o puede ser grado 2, que puede acompañar a esto, con una incremento en la celularidad generalmente de la médula ósea. Es muy importante esto. Todos estos cambios nos da el patólogo. Importante que el paciente se deba descartar, debemos que descartar leucemia amiloide crónica, tiene que ser BCR-ABL negativo, tiene que descartarse polistemia vera o trombocitemia esencial o síndrome mielodisplásico u otras patologías mieloides. No tiene que reunir criterios para las anteriores. Puede tener mutación de JAK2, de mutación de CAR o MPL, o presencia de cualquier otro marcador clonal o ausencia, ¿sí? De cualquier trastorno reactivo que produzca fibrosis, ¿no? Por ejemplo, lupus eritematoso, una enfermedad que puede llevar a producir mielofibrosis, por ejemplo. Incluyendo criterios menores en ese momento, que sea anemia que no sea atribuida a otra condición, que tenga leucocitosis, más de 11.000, que tenga esplenomegalia palpable y que tenga deshidrogenasa láctica sobre el límite normal. Necesitamos al menos 2 para poder hacer el diagnóstico, 2 de cada uno, mayores y 2 menores, para poder hablar de una mielofibrosis prefibrótica. Okay. Y en cuanto a la mielofibrosis ya fibrótica o fase fibrótica como tal, vamos a encontrar igual en la biopsia la atipía en cuanto a los megacariocitos, acompañado ya con una fibrosis de grado 2 a 3. Igual tenemos que descartar polistemia vera, tenemos que descartar leucemia mieloide crónica, síndrome mielodisplásico, cualquier otra enfermedad mieloproliferativa, puede ser JAK2 positivo, carreticulina, MPL, puede tener presencia de otros marcadores clonales o ausencia de reactiva mielofibrosis para los diagnósticos criterio mayor. Y en cuanto a criterio menor, ya tenemos anemia no atribuida a otra condición, leucocitosis más de 11.000, esplenomegalia palpable, deshidrogenasa láctica sobre el límite normal, y esta vez le agregamos la leucoeritroblastosis o reacción leucoeritroblástica. Entonces, miren, con que tengamos 2 criterios mayores y 2 menores, ya podemos hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, 3 criterios mayores y 1 menor, ya podemos hacer el diagnóstico en este caso. ¿Cuál es el manejo de la mielofibrosis? En realidad, igual que lo vimos en polistemia vera, el manejo depende del riesgo. ¿Cómo calcula el riesgo? Se calcula con esta escala que se conoce como DIPS, ¿no? La escala DIPS, que maneja variables como la edad más de 5 años, la presencia de síntomas constitucionales, la hemoglobina, la cuenta de leucocitos y la cuenta de blastos. De acuerdo al número de score, nosotros vamos a tener una serie de variables, ¿no? Riesgo generalmente bajo e intermedio se consideran
de bajo riesgo, ¿ok? Y pues intermedio 2 o riesgo alto se consideran de alto riesgo, ¿ok? Recuerden que esta enfermedad puede progresar entre uno y otro. Generalmente si el paciente es sintomático no requiere tratamiento, ¿sí? Pero si el paciente ya tiene síntomas, hay que manejar en bajo riesgo los tratamientos sintomáticos, es decir, darle para la fiebre, darle medicamentos para que el paciente, tratar la anemia, para que el paciente se sienta mejor. Pero si el paciente tiene ya un riesgo alto, tiene comorbilidades, tiene mayor edad, depende también del ECOG que tenga el paciente, es decir, el estado funcional del paciente, las preferencias del paciente, lo mejor sería llevarle a trasplante halogénico, si se puede, ¿no? Si se puede, de acuerdo con todo lo que estamos viendo acá arriba. Sí, si es que no es posible, pues se trata al paciente de forma sintomática. Si es que la otra opción que tenemos es darles inhibidores de JAK, o sea, ruxolitinib. Ruxolitinib es un medicamento que inhibe la vía de JAK y que permite la mejora sintomática de los pacientes, pero no impacta mucho en la progresión de la enfermedad. Generalmente cuando falla ruxolitinib llevamos al paciente también a trasplante, que sería la única opción. Quizá la desventaja más grande es que los pacientes suelen tener más edad, muchas comorbilidades y que no suele, digamos, poderse llevar a trasplante a estos pacientes. Ahora, esta es una propuesta de manejo que, digamos, está un poquito desactualizada, hay que decirlo. En el 2019, 2021 ha salido nuevos scores de manejo de riesgo, pero basado en las mutaciones que tiene el paciente en la médula ósea, que necesitamos un panel mutacional para poder hacer este tipo de scores. El problema en nuestro medio, básicamente en nuestro país hablando, es que no manejamos ese tipo de exámenes de laboratorio de mutaciones, no podemos hacer análisis mutacional, entonces nos vemos restringidos todavía al manejo de esto. Vamos, es muy nuevo todavía, hay que ver cómo va saliendo las guías en este punto. Trombocitemia esencial. Bien, miren, esto es una imagen de médula ósea a 10X. Como podemos ver nosotros aquí, estas células grandes serían megacariocitos, deben existir hasta 5 por campo, pues se puede notar que hay muchísimos más, ¿no? Esto es típico de cualquiera de las patologías mieloproliferativas. Trombocitemia esencial es otra neoplasia mieloproliferativa, pero que esta vez involucra únicamente a los megacariocitos. Recordemos que las mutaciones pueden ser en JAK2 o puede ser en MPL, ¿no? Suelen estar mutados generalmente. Ya, estos pacientes se caracterizan por tener una marcada trombocitosis de sangre periférica. Es muy común eso y que hay un incremento en el número de megacariocitos. Es importante esto, maduros en la biopsia de médula ósea. Cuando ya existen atipía en megacariocitos, hay que pensar en mielofibrosis primaria, ¿sí? Entonces, es necesario descartar siempre, cuando vemos este tipo de pacientes, trombocitosis secundaria, es decir, elevación de plaquetas secundarias a otro problema. Por ejemplo, es típico que las plaquetas sean reactantes de fase aguda, entonces hay que descartar procesos hemorrágicos, posparto, postoperatorio, infecciones agudas, ejercicio intenso, la recuperación medular de neutropenia después de quimioterapia, por ejemplo, ferropenia, anemias hemolíticas, neoplasias, hipoesplenismo, daños tisulares, quemaduras, sí, enfermedades reumatológicas, ya, vasculitis, enfermedad inflamatoria estacional, tuberculosis, neumonitis crónica, el uso de corticoides, adrenalina, el uso de vincristina, factores de crecimiento o varias citoquinas pueden elevar las plaquetas. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos factores que pueden producir o llevar a una trombocitosis secundaria. Una vez descartado eso, generalmente vamos a buscar ya la enfermedad como tal. La trombocitemia esencial se presenta en 0.2 a 2.3 casos por 100.000 habitantes al año. Sí, se presenta usualmente en pacientes de entre 50 a 60 años y esta enfermedad característicamente se puede presentar también en niños. La mayor prevalencia es en mujeres, ¿no? Esta enfermedad afecta mucho más a mujeres. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes suelen ser asintomáticos, así que el hallazgo suele ser en una biometría hemática, de forma incidental. Se hace un control por algo y se encuentra el problema. Puede haber trombosis asociada a esta patología, sobre todo sitios inusuales. Hablamos de enfermedad de Buchiari, por ejemplo, sí, trombosis de la porta, de la esplénica, que pueden estar localizadas, digamos, de sitio inusual.
Puede haber sangrado, recuerden que les había dicho, el aumento o incremento del número de plaquetas es muy importante porque puede producir von Willebrand secundario y esto lleva a sangrados, y esplenomegalia, que puede ser de grado leve incluso, no necesariamente intensa como en otras patologías que hemos mencionado previamente. Para el diagnóstico se requiere cumplir asimismo criterios, debe reunir los 3 primeros criterios mayores y un criterio menor. Las plaquetas deben estar mayores a 450.000, ¿sí? La médula ósea debe mostrar proliferación de los megacariocitos, y esto es interesante, megacariocitos más que del resto de componentes celulares, ¿sí? Entonces, pueden ser megacariocitos con aumento de sus lobulaciones, sin incremento significativo de los neutrófilos, de los granocitos o de los eritrocitos. Tiene que haber una fibrosis menor o igual a grado 1, ¿sí? No un incremento mayor de eso. Tenemos que descartar leucemia mieloide crónica, o sea, tiene que ser BCR-ABL negativo, ¿sí? Tenemos que descartar polistemia vera, mielofibrosis primaria, o sea, no reunir criterios para todos estos, y puede tener la mutación de JAK2, calreticulina o MPL. Como criterio menor, ¿sí? Puede haber presencia de cualquier marcador craneal o ausencia de evidencia de trombocitosis reactiva. Con eso hacemos el diagnóstico de trombocitemia esencial. Aparentemente más sencillo, pero al momento de estar con el paciente realmente es complicado a veces establecer el diagnóstico de esto. Bueno, ¿cómo se maneja la trombocitemia esencial? Igual que la anterior, necesitamos establecer el riesgo trombótico. Actualmente estamos manejando este score, se llama IPSET Survival, ¿sí? Que básicamente se basa en riesgo trombótico en pacientes con trombocitemia esencial, donde vemos que cuando el paciente tiene más de 60 años, igual o más de 60 años, le vamos a dar 2 puntos, leucocitosis más de 11.000 le vamos a dar 1 punto, y trombosis previa 1 punto. Catalogamos al paciente como bajo riesgo cuando no tiene pues ninguno de ellos, cuando tiene 1 o 2 puntos de riesgo intermedio, y si tiene 3 o más puntos, le catalogamos de riesgo alto. Entonces, usualmente, si el paciente ya solo por la edad a veces se determina esta situación muy fácilmente, porque la mayor parte de pacientes son mayores de 60 años. Cuando el paciente es de bajo riesgo, podemos manejar los factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, dislipidemia, todo lo que hemos mencionado previamente. Podemos usar dosis bajas de aspirina y solamente se observa al paciente, pero si el paciente tiene ya un riesgo intermedio y un riesgo alto, se debe darle dosis bajas de aspirina, es decir, 100 miligramos de aspirina. Si es que ya se trombosó, necesita anticoagulantes, ¿sí? La citorreducción, la primera línea que se utiliza para disminuir el número de plaquetas es hidroxiurea, interferón o anagrelide, que son los fármacos que se utilizan como primera línea, y pues segunda línea es la combinación de estos, ¿no? Llegando a los ensayos clínicos en estos pacientes. Muy bien. Entonces, aquí tengo yo un caso más también para ilustrar esta enfermedad. Una mujer de 60 años con hipotiroidismo de 6 años de evolución, tratada con levotiroxina, asintomática. Ella vino por su control, por su tiroides. La endocrinóloga le pidió una biometría hemática y se encontró esto. Miren, 7.200 glóbulos blancos con neutrófilos 57%, linfocitos 35% que están bastante normales, una hemoglobina de 14.8, normal para una mujer, sí, con un volumen promedio de 86, también normal. Esto prácticamente nos puede decir que no hay ferropenia, sí, sospechar de ferropenia cuando tiene menos de 84 de volumen corpuscular medio, y con 1.060.000, 1.006.000 plaquetas, perdón, 1.006.000 plaquetas. Digo, está muy clarito cuál es el probable diagnóstico aquí, ¿no? Una trombocitemia esencial, en este caso por el nivel de plaquetas tan elevados que tiene la paciente. Y bueno, el diagnóstico se hace buscando, obviamente, sangre periférica, que no hay otras alteraciones, blastos, médula ósea, donde encontramos a los megacariocitos y viendo las características del megacariocito que sean normales, no sean dentro de rangos normales, no sean atípicos. Muy bien. Eso sería todo. Les dejo mi correo electrónico para cualquier duda o pregunta que tengan o cualquier comentario que quieran hacerlo posteriormente. Sería todo por ahora. Gracias. Listo, doctor. Muy interesante su práctica.
Les informamos a los queridos participantes que el link de asistencia se ha compartido por el chat de YouTube y la palabra clave es neoplasia. No se olviden llenar esto, va a estar disponible 24 horas. Ahora vamos con la sección de preguntas, doctor Adrián. La primera pregunta es, ¿la policitemia vera puede ser hereditaria? Sí, de hecho, las mutaciones que habíamos mencionado previamente, sobre todo JAK2, tienen un componente hereditario, sobre todo en personas que son de primer grado de consanguinidad. Se habla de que puede tener un riesgo incrementado entre 2 a 5 veces más que la población que no tiene parientes en primer grado. Para polistemia vera, mucho más. Para mielofibrosis y para polistemia vera, un poco menos la carga. Listo, doctor. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué hacer en caso de que aumente la hemoglobina hematocrito con el aumento de glóbulos rojos? Me parece que es un enfoque tal vez al tratamiento, esta pregunta. ¿Qué hacer cuando un paciente tiene incremento de hemoglobina y hematócrito? Entiendo, ¿no? Sí, yo también lo entendería así, doctor. Ya, o sea, habríamos que pensar qué puede estar provocando ese incremento. Lo primero que hay que descartar, como ustedes pudieron ver, es que el paciente no tenga una poliglobulia secundaria, una poliglobulia, falsa poliglobulia, una pseudo poliglobulia. Entonces, lo que yo suelo hacer es hidratar un poco a los pacientes, solicitarle al paciente que se hidrate un poco mejor, ¿sí? Y a veces los pacientes disminuyen, que deje de fumar, que tratarle de mejorar la dislipidemia y ese tipo de cosas ayuda. Si es diabético, uno piensa mucho más en eso. Pero si el problema es persistente, si sigue con elevación de hemoglobina y hematocrito, el siguiente paso es pedir una eritropoyetina y la eritropoyetina me va a decir si es eritrocitosis secundaria, pues buscamos la causa secundaria. Si es eritrocitosis primaria, toca ir a médula ósea. Y obviamente la flebotomía es también muy importante, eso ayuda, es un coadyuvante muy importante el tratamiento, para tratar de mantener un hematocrito alrededor del 45%. Listo, doctor. Bueno, ya por cuestiones de tiempo limitamos las preguntas porque ya están en la otra charla. Entonces, eso nomás, doctor. Le ¿Ya? agradecemos, doctor, por su participación para asentar la invitación de Susana Cuenca. Usted siempre ayudándonos a nuestra organización. Eso, doctor, le agradecemos una vez más y damos por finalizada la charla de hoy con el tema Gracias gracias a de ustedes. neoplasias mieloides. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego.